Shabbat Shalom, queridos amigos, Shabbat Shalom. Miren que estoy aquí un poco enredada. Ok, ahora sí, Shabbat Shalom, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro estudio de la Parashá Shemini, pero antes les quiero recordar que el próximo domingo 14 de abril, una semana antes de Pesaj, voy a estar en Madrid para hacer un taller que nos va a servir de preparación de Pesaj. Además, es una antesala del portal cósmico de la luna llena de Aries, la cual nos da la oportunidad de romper todas las estructuras que nos esclavizan, que nos empobrecen, que nos entristecen. Así que es una oportunidad excelente para operar cambios, que es lo que les puedo prometer, que van a salir de ese taller diferente a cómo entran. Y bueno, vamos a estudiar hoy la Parashá Shemini. Para inscripciones, información, ya saben los teléfonos, estamos publicando todo el tiempo la publicidad, Patricia, Dani, yo misma, el que esté interesado, pues ahí tiene la información. La Parashá Shemini dice: y fue en el 8º día. Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, y le dijo a Aarón: toma para ti un becerro para sacrificio expiatorio y un carnero sin defecto para holocausto, y ofrécelo al Eterno. Esta porción es el sumum de la Torá, pero es un sumum no planificado. ¿Qué quiere decir esto? El objetivo de la salida de Egipto era llegar a la tierra prometida. En el medio de este trayecto se revela la Torá como símbolo de la sabiduría máxima que la conciencia colectiva naciente, llamada Israel, tenía como misión abanderar, como ser la semilla de ese egregor colectivo. Pero ese plan A se desvía por el becerro de oro. Se destruyen las tablas, así que Moshe sacó un plan B debajo de la manga y nos bajó otra Torá. Ahí le pusimos la imagen. Hay un plan B, pero no hay un planeta B. Por eso surgió el plan B, porque el planeta B no existe. Nos pusieron aquí y aquí tenemos que arar esa tierra. Entonces, la primera Torá que reveló Moshe era luz directa. No había códigos que revelar, estaba todo revelado. Pero la segunda no. La segunda era para hacer el trabajo y para ganarnos la sabiduría escarbando en ella. Entonces, el Mishkan, que no estaba planificado que se hiciera fuera de Israel, se tuvo que hacer en el desierto, se tuvo que adelantar. Y es así como en esta porción se alcanza ese somo de el relato que el encuentro de Dios con el pueblo se hace a través del fuego del Mishkan. En esta porción se inaugura ese centro energético. Ahora es curioso que la Torá nos habla de este número 8 miles de años después de la creación, cuando ésta se hizo en 7 días. En el Génesis, aparentemente, el 8 no pinta por ningún lado. Es obvio decir que este número, por ser superior al 7, está más allá de la creación, es decir, está fuera de ella, fuera de lo que nos relata el Génesis. Aquí vemos entonces que sí hay un 8º día,
que sucede a partir del contacto que hace Dios con la tierra a través del Mishkan. ¿Qué significa esto? Para poder entender, primero tenemos que ir al Génesis 2, 1, 4, que dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo su arsenal, es decir, todo lo que Dios hizo. En el séptimo día, Dios terminó la obra que se había emprendido. Dios cesó y Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, habiendo cesado en él toda la obra de la creación que Dios había hecho. Esta es la historia del cielo y la tierra cuando fueron creados, cuando Dios, Hashem, hizo la tierra y el cielo. Al ver el texto, notamos varias cosas. Lo primero es que el séptimo día no se concluyó como los demás días, y fue tarde, y fue día, séptimo día. Eso quiere decir que alguien tiene que terminar la creación porque esta aún no ha terminado. Pero si Dios está descansando, porque eso quiere decir, si no ha terminado el séptimo día, eso quiere decir que estamos en el séptimo día. Si Dios no es, si Dios está descansando, ¿quién tiene que terminar la obra de Dios? Obviamente nosotros, que somos la corona de lo creado. Esta es la razón por la cual tenemos la habilidad y la inteligencia para construir edificios, mesas, muebles, máquinas y todo lo que surge a partir de toda la materia prima que está en la naturaleza. Entonces es nuestro trabajo co-crear al mundo para poder terminar la obra que Dios hizo. ¿Cómo sabemos esto? Cuando vemos el ritmo de la creación, podemos ver que esta va de lo inanimado a lo animado. La Cábala nos enseña que esto quiere decir que la creación se relata desde el nivel más bajo del alma hasta el más alto, siendo que lo más alto obedece a lo anterior. Es decir, lo más alto está en una mayor jerarquía a lo creado anteriormente. Entonces, antes del séptimo día, se hizo la creación del sexto día, obviamente, y la humanidad fue creada en él. Por lo tanto, solo el Shabbat, el sábado, está por encima de la creación del hombre. Todo lo demás que existe está por debajo de la creación del hombre. Esta es la razón por la cual guardar el Shabbat es un mandamiento divino, porque es lo único que está por encima de nuestra creación. Pero ¿qué sucede aquí? Que como Dios duerme, Él no está presente en ese trabajo que nos toca hacer a nosotros. Por eso no lo vemos. Pero ¿qué nos dice la Torá? Que ese descanso no quiere decir una ausencia, quiere decir que es como los padres que duermen, pero que tienen una cámara pegada a la cuna del niño. Obviamente, esta es una explicación personal para que ustedes entiendan lo que los sabios nos dicen de manera complicada. ¿Cómo es esto? Los padres duermen siempre con un ojo cerrado y uno abierto, de modo de estar conectados con su bebé en permanencia y activarse con cualquier cosa que pasa en el cuarto del niño. Inclusive si este bebé apenas se mueve, sus padres lo ven a través de esas camaritas, como ven en la imagen que tienen ahí. Y si el niño llora, se levantan y lo atienden. Mis amigos, Hashem está detrás de una cámara llamada la naturaleza. Esto quiere decir que si mi actividad como ser humano daña a la naturaleza, se daña también el lente
óptico mediante el cual Dios puede atender mi llamado. Vean que cuando nos dice el texto, Dios Hashem hizo la tierra y el cielo, nos está diciendo que Hashem está escondido detrás de Elohim. Si quieres, pon el texto ese. Vean que Hashem viene primero y después viene Elohim. Eso quiere decir que Hashem está escondido dentro de Elohim o detrás de Elohim. Así se interpreta, ¿ok? Entonces, Hashem está detrás de una cámara llamada la naturaleza. Así que algo tan simple como tirar un papel en la calle o como ensuciar el mar cuando me paso un domingo en la playa, hace que se nuble la pantalla por donde Dios me vigila. Y como la madre amorosa que es, tiene que entonces intensificar su ojo visor para poder verme. Eso implica que me tiene que enviar una luz más intensa para que se seque el vidrio empañado. Pero como yo no poseo un filtro para poder soportar tanta luz, entonces me insolo, haz de shalom. ¿Qué quiere decir esto? Que la insolación me va a mandar al hospital para curarme. No sé si han visto una persona insolada, pero una persona insolada es algo supremamente peligroso. De hecho, una persona puede morir de insolación. ¿Qué significa la insolación en nuestro lenguaje? La insolación significa un conflicto con el vecino, un conflicto con mis compañeros de trabajo, un divorcio, un despido en el trabajo, caídas, dolores, etc. Hashem tiene que hacer lo necesario para que el vidrio se desempañe para poder vigilar a su criatura. Esto es lo primero que tenemos que entender, que no hay nada de lo que hacemos en este mundo que no afecte a el resto de la creación. Otra cosa importante que tenemos que recordar es que Dios hizo el mundo en 10 palabras, como bien nos los enseña la Cábala. Por eso hay 10 mandamientos. La pregunta es, ¿por qué entonces el mundo se crea en 7 días y no en 10? En realidad, el mundo está creado en 10 días, pero tenemos que entender que solo 7 nos concierne a nuestra naturaleza humana. Los otros 3 conciernen a una fuerza superior llamada Neshama, alma. Llego a esto para poder explicarle que el 8 es un número verdaderamente especial y que pocas veces está accesible en nuestro mundo en términos de energía cósmica. En hebreo, 8 es Shmoné, y de allí se deriva Shemini, que quiere decir octavo. Para entender mejor esto, veamos el primer versículo de esta porción, Levítico 9:1, que dice: y fue en el octavo día. Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. En hebreo se dice: Vaihi beyom Shemini, kara Moshe le Aarón ulevanav uleisknei Israel. Rashi dice que cuando la Torá nos dice y sucedió en el octavo día, esto quiere decir que sucedió después de la instalación de los sacerdotes en su sagrado oficio, que se hizo en la luna nueva de Nisán, en la que finalmente se erigió el tabernáculo.
Es decir, que la inauguración sucede 8 días después de Nisan, y la letra 8 está relacionada con la gracia, porque gen, gracia, se escribe con la het, que es la letra número 8. ¿Ok? Por eso se inaugura el tabernáculo en el día 8 después de Nisan. Y sobre los ancianos de Israel, Rashi dice que esto significa que la Torá los incluyó para informarles que era por mandato expreso de Dios que Aarón entraba al santuario y ministraba en el sumo sacerdocio, para que no dijeran: él entra por su propia autoridad espontáneamente, razón por la cual ya saben que los hijos de Aarón murieron debido a un fuego extraño que trajeron. Un fuego extraño significa que decidieron espontáneamente traer una ofrenda que no fue solicitada por Dios. Y aquí se explica en ese texto. La pregunta es: ¿por qué la Torá no nos dice directamente que todo esto sucedió en el 8º día de Nisan? No es la primera vez, de hecho, que la Torá nos indica un momento preciso. Es decir, ella perfectamente no los hubiese podido decir directamente. Pero el asunto es que la Torá no nos está hablando de un día, sino de una apertura hacia lo superior, lo que está más allá del 7. Eso quiere decir que si el mundo se hizo a través de la degradación de la luz, es decir, de lo mayor a lo menor, nosotros, para reconstruirlo, tenemos que ir de lo más bajo hacia lo más alto. Es decir, nosotros tenemos que abrir las puertas que nos permiten acceder a ellas para regresar a la fuente donde todo inicia. Otra cosa importante es observar que Shemini comparte las letras con la palabra Neshama, que es el grado de lo divino en el ser humano. Es decir, nuestro cuerpo está ligado a la naturaleza, pero el alma está ligado a lo divino. La naturaleza en hebreo se dice Hateva. Y sabemos que en hebreo, a través de la gematría, podemos encontrar resultados similares. Así que 86 es la gematría de Hateva, que es exactamente igual a la del nombre divino Elohim. Por eso es que podemos deducir que cada vez que aparece la palabra Elohim, se está hablando de la naturaleza, y cuando aparece la palabra Hashem Elohim, es Hashem que se está disfrazando dentro de la naturaleza. Y cuando aparece Hashem solo o Adonai, es porque nos está hablando de absoluta misericordia. Lo cierto es que Hateva es nuestro cuerpo, es parte de la naturaleza. Y cuando estamos hablando de la naturaleza, tenemos que ir hacia el fondo, es decir, tenemos que multiplicar la naturaleza por la naturaleza. Y es de allí que obtenemos la naturaleza misma. Por eso, la Torá nos sugiere multiplicar el 7 por el 7 para obtener 49, que nos recuerda los 49 días de las cuentas del Homer, que sirven para domesticar a ese 7 en todos los niveles de su profundidad. Eso es el Homer. Por eso, este es el Shabbat Hodesh. Es el Shabbat que antecede al Rosh Hodesh de Nisan, que será el lunes en la noche. Y es también la preparación energética para Pesaj, que ya saben que a partir de Rosh Hodesh Nisan ya se recomienda comenzar a hacer la limpieza de Pesaj a fondo. Pesaj es una gran fiesta porque según la Torá es el primer día del año cósmico.
Y además es la puerta para un intenso trabajo psicoemocional que termina el 6 de Sivan en Shavuot. Es decir, esta es la fiesta del 50. Por otra parte, exactamente al inicio de este Rosh Hodesh va a suceder el eclipse de sol, lo cual le dará al carnero de Aries un impulso único, quizás no visto nunca antes. Esto significa que la luna va a opacar al sol por 2 o 3 minutos. Pero cuando eso sucede, el sol brilla con más intensidad una vez que la luna comienza a dejarlo atrás. Esto le va a dar a Aries un impulso único. Es una energía dinámica. Se van a abrir puertas drásticamente, cambios inevitables, pero positivos aun cuando duelan, aun cuando no lo parezcan. Lo único que va a hacer que nos duela es el apego que tenemos a las cosas. Pero esto va a ser positivo. Aries viene con un empuje. Generalmente, fíjense que Aries abre la puerta, empuja, pero se queda en el camino. Es decir, no tiene la fuerza para terminar lo que empieza. Pero en esta oportunidad es diferente, porque viene como que si Aries fue catapultado con una china o con, ¿saben? Esas catapultas que hacen y que ¡guau! Que lanzan esas piedras. En las guerras antiguas habían esas catapultas que en lugar de cañones había las catapultas. Bueno, así va a ser esta energía de Aries. Eh, lo cierto es que tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? A cómo esto va a presentarnos las cosas en nuestra vida. Y recuerden que hay 6 meses después de un eclipse de sol para ver los efectos del eclipse de sol en nuestras vidas. Entonces, durante 6 meses tenemos que siempre estar relacionando que todo lo que nos pasa comenzó en el Rosh Hodesh de Nisan, en la luna de Aries, a través de este eclipse. ¿Ok? De allí la importancia para la gente que va a venir a este taller, en donde van a aprender muchas cosas útiles que le van a ayudar a cambiar su sistema de creencias. Lo cierto es que dentro del calendario hebreo, 50 corresponde al peso numérico de la letra Nun, que es la inicial de la palabra Neshama. Así que en Pesaj se inicia un proceso de transformación sin igual en este Pesaj. Por lo tanto, les recomiendo a todos estar muy atentos a la cuenta del Omer que vamos a llevar a cabo este año, porque va a ser una limpieza profunda de un taladro. Esto es un taladro que va a acabar profundamente en cada persona que siga la cuenta del Homer para producir cambios realmente importantes. Y por supuesto, vamos a estar allí para apoyarlos. La letra hebrea Nun nos indica a través de su forma, cosa que no podemos olvidar, que ella, la Shejina, nunca corta sus raíces con el mundo físico. Fíjense que ella viene de arriba, se extiende hasta abajo, puede caer porque la nun final, recuerda que la nun final es un palito que va hasta abajo, puede caer hasta lo más bajo, hasta lo más profundo, pero nunca estamos desconectados de la Shejina. Si pudiéramos ver ese cordón de plata, pudiéramos observar que cada uno de nosotros está ligado a esa fuente infinita de luz que es la raíz de toda criatura hablante. De hecho, los sabios nos dicen que la palabra de Dios es Ruach HaKodesh y la del hombre se llama Ruach Memalel.
el espíritu que habla. Y esto tiene que ver con esta porción, esto nos conecta en esta porción, porque el 8, Shmoné, está asociado al alma, al habla y al escucha. Entonces, el 8 es un grado mayor al cuerpo. El habla y el escucha son un grado mayor al cuerpo. De hecho, Neshama también comparte letras con la palabra Ashama, que quiere decir el escuchar. O sea, no solo nos permite hablar, también debemos escuchar, pero para poder escuchar tenemos que hacer silencio primero. El asunto es que esto es como la relación entre un jinete y su caballo. Lo normal es que el jinete dirija al caballo, pero pareciera que hacemos una transferencia de alma con el caballo y el caballo termina siendo el jinete y el alma termina siendo el caballo. Por ejemplo, cuando hablamos mal de alguien, cuando nos expresamos con malas palabras, somos el animal y no el jinete. Cuando celamos al otro, cuando lo envidiamos, somos el animal y no el jinete. Eso quiere decir que el alma se aleja del cuerpo cuando nosotros hablamos mal o no dejamos hablar al otro o nos negamos a escuchar. El alma se aleja de la naturaleza corpórea. Esta porción nos deja claro esta relación. Fíjense que el Talmud explica que en la Torá hay 304.805.000 letras. Pero aquí, en esta porción, en el versículo 16 del capítulo 10, está el punto medio de todo el Sefer. Es decir, que de todas las letras que hay en la Torá, hay 6 letras combinadas en 2 palabras que marcan exactamente el punto medio de todo el pergamino. Y allí dice, Moisés escribió Darosh Darash, que quiere decir buscando, buscarás. Vean que se los subrayé en amarillo. Y dice el versículo, entonces Moisés preguntó por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y ya había sido quemado. Se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón. El Talmud, en el tratado Menahot 29a, dice que cada letra del rollo de la Torá debe estar completamente rodeada de pergamino, de un espacio blanco, que significa la Torá superior. Eso explica las veces que en el texto aparece la palabra Torah en plural. Muchas veces aparece la palabra Torot. ¿Por qué? Porque hay 2 Torah. La del fuego negro, que es la que revela las letras, y la del fuego blanco, que según los sabios es la análoga al fuego del Sinaí, es decir, la primera que Moshe bajó. Esa quedó impresa en el pergamino blanco. El asunto, mis amigos, es que no es cierto que este sea el punto medio de la Torá, si contamos las letras. Lo que hay que contar son los espacios en blanco, porque son estos los que moldean las letras. Sin el espacio en blanco, solo habría una mancha de tinta. El espacio en blanco es lo que le da forma a la letra. Además, los sabios explican que este es el punto medio de la Torá porque si buscaste y encontraste lo que buscabas, estás en la primera mitad de la Torá, lo cual te dice que debes seguir buscando para encontrar más. Pero si buscaste y no encontraste, también debes seguir buscando porque encontrarás con toda certeza lo que buscas. Repito para que no se vea como un trabalenguas.
La Torá nos dice, Darosh Darash es el centro de la Torá, no porque sea el verdadero centro, sino porque lo más importante de la Torá es buscar el significado de esos espacios blancos. Nos dice el tratado. Si buscaste y encontraste lo que buscabas en la primera mitad de la Torá, debes seguir buscando para encontrar lo que hay en la segunda mitad de la Torá. Pero si buscaste y no encontraste en la primera mitad de la Torá, debes seguir buscando porque con toda certeza encontrarás lo que buscas. Entonces, esto nos indica que Shemini no se refiere a un día en el calendario, sino a una cualidad, la cualidad de hablar, de escuchar y de hacer silencio. También vemos que esta palabra Shemini tiene una gematría importante. La Hei vale 5, la Shin vale 300, la Men vale 40, la Yud vale 10, la Nun 50 y la Yud 10. Total 415. Cuando buscamos su equivalencia, encontramos la palabra Hakadosh, que quiere decir la santidad. Y encontramos también una bella palabra que es Todá, que significa gratitud. Es decir, si hablamos para quejarnos, no vale la pena hablar. Si hablamos es para santificar lo creado y para agradecerlo. Solo así llegaremos a sobrepasar el séptimo nivel, es decir, la gratitud y la bendición forman un puente entre el séptimo y el octavo día de la creación. Hay otra cosa preciosa sobre esta porción a propósito de la muerte de los hijos de Aarón, que no es que eso sea lo precioso, obviamente. Para eso, para lo que le pasó a los hijos de Aarón, hay muchísimas explicaciones y lo hemos hablado antes. Pero una de estas explicaciones es que los hijos de Aarón hicieron mal ojo a Moshe y Aarón cuando lo criticaron. Y esto se relaciona de una forma increíble con el consumo de animales prohibidos, porque es una clara manera de impurificarnos cotidianamente. Es decir, lo que nos mata es la impureza y no la enfermedad. Veamos esto en Levítico 11:42. Dice, de este modo no pueden comer ninguna criatura que se arrastre sobre su vientre o ningún animal pequeño con 4 o más patas que se multiplique sobre la tierra. Son todas cosas que deben evitarse. Fíjense que aquí encontramos una Vav mayúscula que se encuentra en la palabra gojen, que significa vientre. Esta Vav, según los sabios, representa a la serpiente, que antes era un animal que caminaba derecho como el hombre y además tenía manos y piernas. Desde el momento en el que se produce la caída porque la serpiente incitó a Adán y a Javá, entonces Dios le cortó las piernas y los brazos y la condenó a ser un animal rastrero. Ahora, esto de que está prohibido todo animal que se arrastre sobre su vientre se refiere a la gula, que no se sacia hasta que tienes el vientre a reventar y aún así podemos seguir comiendo. La gula no es hambre, es una especie de ansiedad, es una especie de comida que entra a través de los ojos y por eso se considera que la gula nos hace rastrearnos sobre nuestro vientre, se corta totalmente nuestra voluntad. Así que no solo se nos prohíbe comer reptiles, es también la aptitud que tiene el reptil. Una de las cosas que sabemos de la serpiente es que hipnotiza a su presa a través de ondas que salen de sus ojos. Esto nos está hablando que el mal ojo es una enfermedad que nos proviene de la serpiente interior que todos tenemos.
Así que aquí aprendemos algo grandioso. Aquí está codificado cómo nos protegemos del ojo malo. Lo primero que tenemos que saber es que el mal ojo existe y de acuerdo al Talmud es una enfermedad mortal. Es lo que mata a la gente, a las plantas y a los animales. Es decir, antes de que un cáncer, Hasbe Shalom, se instale en una persona, primero hubo el mal ojo que dañó a ese órgano y después vino el cáncer. Ninguna enfermedad se desarrolla en el cuerpo sin que antes el mal ojo lo debilite. Por eso el Talmud dice que la mayoría de la gente muere del mal ojo y no de muerte natural. Solo el 1% muere en forma natural. Inclusive un accidente está precedido por un mal ojo, mis amigos. Por otro lado, decir, yo no creo en brujerías, yo no creo en mal ojo, eso no evita el efecto del mal ojo. Pero obsesionarnos con eso tampoco lo previene, porque esto no es cuestión de creencias, es una fuerza maligna colectiva que se ha fortalecido cada vez más a través de la codicia, de la envidia y de los celos del ser humano. Esto es, mis amigos, una nube colectiva, así lo describe el Talmud. Es una nube que está balanceándose por todo el planeta. Por lo tanto, cuando de una manera u otra sentimos envidia del otro, sentimos rabia por lo que el otro tiene, sentimos que el otro no se lo merece, porque el otro sí, nosotros no. Ese sentimiento lo hemos tenido todos. Esa nube, cuando nosotros sentimos eso, sale un cable de nosotros que se conecta a esa nube por frecuencia, porque todas las emociones emanan una onda de frecuencia que se casa con las energías que nos rodean. Es así como el mal ojo puede afectar a una persona, no porque yo tuve suficiente fuerza para dañar al otro, no, es porque hay una energía colectiva que apoya la envidia y los celos que yo puedo sentir por el otro. Ahora, de acuerdo a la Cábala, tenemos escudos contra eso. Y aquí se nos da una protección que desarma definitivamente al ojo malo. Vean que está codificado en Levítico 9:22. Dice, Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo y descendió después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y la ofrenda de paz. Es decir, Aarón bendice al pueblo y Dios desciende para aceptar esa ofrenda que se hizo. La Torá o los sabios nos dicen, la Torá misma, porque si ven, la Torá nuestra, la que tengo yo, no lo dice el pergamino, pero la Torá que tengo yo tiene unas letras chiquiticas que indican esto. Indican un error ortográfico. Es decir, lo que se traduce como manos, Aarón levantó sus manos hacia el pueblo, lo que se traduce en manos en plural, está en realidad en singular en el hebreo. Es decir, que debería tener una yud entre la Vav y la Dalet para que sea en plural Yadav y no Yadab. ¿Por qué sucede esto? Miremos la forma de las manos de los Kohanim cuando ponen sus dedos. ¿Cuántos dedos hay? No sé si tienes la imagen por ahí de los Kohanim, mi Dani querida. No, porque no la pasaste. O sea, no había nada escrito que íbamos a hablar de esto. Ah, no te lo mandé en el segundo. No, no la tengo. Ah, mans. ¿Tienes cómo poner una imagen inmediatamente? No. Creo que Bueno, voy a intentarlo. Sigue ahí.
Si quieres, es que, bueno, yo no lo tengo la capacidad de hacerla bien. Pon si quieres mi imagen ahí. Estás en la imagen. Los Kuanim, bueno, yo no puedo pegarlos, se nota que no soy Cohen. eh, Normalmente hacen esto. Los dos dedos pegados aquí, dos dedos pegados aquí, los dos dedos pegados aquí, los dedos pegados aquí, los dos dedos pegados aquí. Si cuentan los dedos pegados, ¿cuántos dedos hay? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Por eso la Torá nos dice mano en singular y no manos, porque al Aarón juntar sus manos hace una sola mano. Y el asunto es que, fíjense lo que está haciendo aquí, que está haciendo el triángulo que significa el ojo que todo lo ve, hablándonos de la protección del ojo. El ojo queda encerrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué junta? Ahí está, ahí está. Vean que en medio, en realidad es debajo de las manos, está la Shejinah, porque cuando separamos las manos, la Shekinah se diluye, pero cuando las manos se juntan, cuando somos uno, la Shejinah se hace presente. Entonces, la protección contra el mal ojo está en el Birkat Kohanim que hacemos todos los días en nuestras oraciones diarias. Solo tenemos que agregarle el amor, solo tenemos que agregarle la kavaná de lo que significa cada palabra del Birkat Kohanim. En el Birkat Kohanim estamos bendiciendo nuestra parnasá, estamos bendiciendo la salud, estamos bendiciendo la paz, estamos bendiciendo todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, eso va a evitar que el mal de afuera nos penetre. No tenemos que poner las manos así, porque eso solo es para los kuanim. Nosotros tenemos que conformarnos con hacer la verajá con kavaná y sentir que estamos enviando ondas de protección al mundo entero, porque Aarón lo hizo para la gente, no lo hizo para sí mismo. Cuando nosotros enviamos esa protección al mundo entero, esa nube se aleja de nosotros, la nube del mal ojo. ¿Ok? Por otro lado, esta serpiente, de la cual hablamos al principio, que se ha convertido en la Vav, representa al mundo emocional y obviamente a la energía sexual, puesto que el Yetzer Hará vive en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Adán y Jabá voluntariamente hicieron caer esta dimensión cuando se dejaron tentar por la serpiente. Esto también nos dice que cuando caemos en una sola cosita, se desata una tormenta de errores. Por ejemplo, el que no le da importancia al comerse un crustáceo, no le da importancia a tomar un vino no kasher o no le da importancia a robar o a envidiar. ¿Por qué esto? Porque cuando cualquier cosa que nos vuelve impuro nos introduce en la dimensión de la impureza, en la dimensión de la serpiente, esto anula nuestra capacidad de discernimiento sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, puesto que esta dimensión carece de conciencia, es decir, lo que es bien y mal deja de estar claro para nosotros. Entonces, la impureza que tenemos nos hace susceptible al mal ojo, así como la sexualidad desbordada. Veamos Levítico 11:43. Dice,
no se vuelvan repugnantes comiendo cualquier criatura pequeña que se multiplique, es decir, los insectos, las bacterias, los gusanos. No se impurifiquen con ellas, velotitameu, porque los harán espiritualmente impuros, venimeten bam, es decir, insensibles a las energías que nos rodean. En verde tenemos la palabra tamé, que significa impureza. La primera verde, ¿verdad? Pero si la volteamos, obtenemos la palabra emet, que quiere decir verdad, auténtico, lo verdadero. Pero, ¿qué sucede en la siguiente palabra en verde? El alef desaparece y se vuelve a nivel sonoro en la palabra muerte, porque met se escribe con la taf, pero como la tet también se pronuncia tet, entonces por sonoridad se puede relacionar esta met con la palabra met de muerte, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que en la impureza, el alef salta del hombre, se retira de nuestra alma cuando nos impurificamos. Pero esto no sucede solo cuando hay una fuerza interna que produce que cometamos esta falta. Para que el alef salte de nuestra alma, tenemos la fuerza de la serpiente, que es la verdadera impureza, es la desaparición del alef de nuestra sangre. Y ya hablamos de todo lo que quiere decir la fuerza de la serpiente. El alef significa conciencia superior, significa empatía, significa sensibilidad por el otro y por el mundo, significa capacidad de amar incondicionalmente y de aceptar el amor, de darle importancia a los valores humanos, a la capacidad de agradecer y reconocer con actos lo que recibes, la capacidad de ser agradecido a través de los actos y la capacidad de ser otorgante. Todo eso es el Aleph. Entonces, sin el Aleph se forma la palabra muerte. Por lo tanto, la impureza es la energía de los finales. Eso quiere decir que un negocio no fracasa porque en esencia sea una mala idea. Muchas veces tiene que ver con la energía de impureza del propietario, que no sabe inyectarle vida, puesto que el Aleph no circula por su sangre. Y muchas veces una relación de pareja o problemas con los vecinos, con los amigos o con la familia sucede porque la muerte circula por nuestra sangre debido a nuestra impureza. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra Adam se escribe Aleph, Dalet, Mem. Y esto significa humanidad. Si saltamos al Aleph, es decir, si el Aleph salta del hombre, solo nos queda la palabra Dam, que significa sangre y que nos iguala al animal. Por eso también los animales de la tierra fueron creados en el sexto día. Es decir, cuando el Aleph salta de la humanidad, podemos ser igual a un gusano. Es duro, pero nos lo está diciendo el hebreo, la palabra en hebreo. Entonces, podemos entender por qué esta Vav está en mayúscula, ya que hemos aprendido que las letras en mayúsculas representan el nivel de la Biná. En otras palabras, esta Vav en mayúscula está corregida, es el nivel emocional en semejanza con la Vav que está en el nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei. ¿Cómo verificamos esto? Veamos lo siguiente en el versículo 11, 44 y 45. Dice, porque yo soy Dios su Señor, y puesto que yo soy santo, ustedes deben también hacerse santos y permanecer santificados, es decir, más claro que el agua. Tenemos que ser por afinidad de forma iguales a Dios. Por consiguiente,
No impurifiquen su alma comiendo cualquier animal pequeño que viva sobre la tierra. Yo soy Dios y yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Por consiguiente, puesto que yo soy santo, ustedes deben también permanecer santos. Podemos observar, mis amigos, que cuando Dios se refiere a nosotros como una futura santificación, en la palabra Kedoshim no está la Vav. Vean bien que en Kedoshim no está la Vav. Pero cuando Dios se refiere a Él mismo, ahí sí incluye la Vav. ¿Se fijan la diferencia? Esto nos indica que nuestra corrección de la VAV hace que la VAV aparezca en nuestra energía, razón por la cual el mundo fue creado en 7. La VAV es el 6, ¿verdad? Que es la creación del hombre en el sexto día, y el séptimo es el Shabbat, algo que en conciencia nos ayuda a corregir. Y eso es lo que nos hace semejantes al Creador, y que la palabra Kadosh se rellene en semejanza al Creador. Es decir, todos nuestros sentidos están involucrados en este trabajo de elevación. Vean que nos dice, por consiguiente, puesto que yo soy santo, ustedes también deben permanecer santos. ¿Ok? Para terminar, para concluir, quiero decirles que esta semana recibí muchas consultas sobre el mismo tema. Título: todo lo que el otro piensa de mí que me ofende. En general, tenemos un deseo de ser valorados positivamente por todos en todas las ocasiones, pero ni somos perfectos, ni la visión de los otros o la escala de valores que tienen los otros son iguales a las nuestras. Por lo tanto, estamos deseando lo imposible. El problema es que veo el juicio que hacen los otros sobre nosotros como un martillazo en la cabeza y no como lo que es: información. Si yo me desprendo de las emociones, de esa VAB minúscula, de querer agradarle a todos, podría extraer información útil sobre lo que los otros dicen de mí. Por el contrario, las críticas consideramos que son juicios de valores con los que los otros nos etiquetan, nos humillan o nos menosprecian en nuestros comportamientos, en nuestras formas de pensar o en nuestros actos. El asunto, mis amigos, es que para solucionar esto tengo que empezar a quitarle poder, el poder que le di al otro, y ver la crítica como una información que puede ser útil o inútil dependiendo de la ocasión. Ante la crítica, tenemos la responsabilidad de traducir lo que es una información mal dada, porque eso es la crítica, una información dada en forma equivocada, en forma de violencia. Por eso, debo desprenderme del error que hizo que el otro me dé esa información de mala manera. Es decir, yo tengo que quitarle el peso emocional a esa manera como el otro me dio esa información y tomar solo la información. Si tu intención es que el resto del mundo te vea a ti como tú te ves a ti mismo, cuando los otros te digan algo que no te encaja con el concepto que tienes de ti mismo, sentirás indignación, sentirás frustración, sentirás ofensa. Tienes que tener en cuenta que las críticas de los demás vienen filtradas por sus propias percepciones, por sus propios valores, por sus propias creencias, etc. Esas percepciones
pueden coincidir o pueden estar muy alejadas de lo que tú opinas de ti mismo. Sin embargo, cuando tienes un profundo autoconocimiento de ti mismo, reconocer o rechazar las percepciones que los otros tienen de ti te va a resultar muy sencillo. De esta manera recibirás con calma aquello que los otros te señalan para poder mejorar. Si te conoces, vas a poder filtrar aquello que el resto te diga. Si tienes razón o no, no la tienes. Y solo coger aquello que te resulte beneficioso para seguir creciendo sin tener que ofenderte. Por eso, conocerse a sí mismo deja la mente abierta para escuchar a los demás, pero hay que tener confianza en nuestro propio criterio antes que en el criterio de los demás. Ahora, ciertamente lograr esto es un proceso y es una de las cosas que nos ayuda a eh, mejor conocernos a nosotros mismos. Es decir, cuando, así vamos aprendiendo. Ofendernos, sentirnos mal por lo que el otro nos dice, va enseñándonos a conocernos a nosotros mismos y a que llegue el momento en que ya no nos afecte lo que el otro nos diga, sino que sea más bien una fuerza para nosotros. Una de las cosas que nos puede ayudar en este proceso es voltear los roles. Es decir, imagínate que el otro hace lo que tú estás haciendo, por lo cual tú estás siendo criticado. ¿Qué pensarías tú del otro? ¿Lo criticarías? ¿Cuál sería tu reacción? Por ejemplo, eh, yo te tenía que dar una llave y no te la di cuando te la tenía que dar. Y eso hizo que el otro sospechara de mi honestidad porque me quedé con esa llave. Tenía que entregar mi apartamento, no lo entregué, entonces el dueño piensa que me estoy aprovechando porque no le entregué la llave. Eso me ofende porque yo fui inquilina de él por 20 años y siempre fue impecable, pero ahora él está pensando de mí en función de la honestidad de sí mismo, porque él no puede pensar que yo le voy a hacer algo al apartamento, ¿verdad? Si no lo tiene dentro de sí. Y como yo no tengo verdaderamente ninguna intención de apropiarme de nada de lo que está dentro del apartamento, no me ofende que él piense de sí mismo que es un ladrón, porque él lo está pensando es de sí mismo, no de mí. ¿Comprenden lo que les quiero decir? Pero esto se logra cuando tenemos suficiente fuerza interior, cuando nos hacemos las preguntas correctas. ¿Por qué yo me voy a ofender si él está pensando de sí mismo que es un ladrón? Él lo está proyectando en mí, pero ese es su problema. Yo tengo que saber que él lo está pensando es de sí mismo y no de mí. Su pensamiento no me puede afectar a mí porque yo sé lo que soy. Comprendo. Es obvio que algunas críticas nos duelen más dependiendo de quién venga esa crítica. Es completamente normal buscar que quien te critica tenga cierta credibilidad por sus conocimientos en una materia, porque te conoce mucho en tu esfera personal o porque es alguien en quien confías. Eso te afecta más que una persona que no sabe nada de ti. Pero tenemos que recordar siempre, mis amigos, que estamos en este mundo para corregir y no para apegarnos a las personas o a las cosas. A veces, en el camino de corrección que tenemos, debemos cambiar de escenario
y de actores. Y esto implica vender casa, cambiar de trabajo, cambiar de marido, etcétera. Y eso está bien. A veces duele y también está bien, ciertamente. Pero eso forma parte de la madurez. Seguir amando al otro aun si éste no nos ama. Desprendernos de lo que ya conocemos para ir en busca de una vida mejor. No podemos querer cambiar de vida y que todo siga igual que siempre, porque entonces no tenemos un verdadero deseo de cambio. Y con esto termino la clase. Vamos a las preguntas, mis amigos.